Bienvenido a una lección sobre tablas de verdad para declaraciones condicionales. Aquí están los símbolos más comunes utilizados para lógicas y tablas de verdad. Tenemos negación o no, sí entonces, sí y solo sí, conjunción or y disjunción or. Vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Aquí queremos completar la tabla de verdad para P, Q. Y si P entonces Q, así que lo primero que tenemos que hacer es listar todas las combinaciones posibles de verdadero y falso para P y Q, desde que hay dos opciones para P, verdadero o falso, y dos opciones para Q, verdadero y falso, que nos dice que necesitamos 4 filas. Así que empezaremos enumerando P como verdadero, verdadero, falso, falso. Y entonces Q podría ser verdadero o falso cuando P es verdadero, y Q podría ser verdadero o falso cuando P es falso. Tenemos 4 posibilidades para considerar cuando miras si P entonces Q. Hay una pareja de maneras de tener sentido de esta tercera columna. Una manera es pensar en si P entonces Q como un acuerdo o una promesa de su instructor de que si estudia 4 horas o más puntuará una A en el examen. Y la única vez si P entonces Q sería falso es cuando el instructor viola este acuerdo o promesa. Por lo tanto, por ejemplo, si tanto P como Q son verdaderas, por supuesto, si P, entonces Q sería verdadero. Pero si P es verdadero y Q es falso, eso significa que estudias 4 o más horas pero no marcas una A en el examen, y eso estaría en violación directa de lo que prometió el instructor, y por lo tanto sería falso. Y entonces cuando P es falso y Q es verdad, eso significa que no estudias 4 o más horas. Y todavía puntúas una A en el examen. Bien, tan pronto como sabe que no estudia 4 o más horas, esto no va a violar el acuerdo que hizo el instructor, y por lo tanto es verdad. Y lo mismo para cuando P es falso y Q es falso, que significa que no estudias 4 o más horas y no marcas una A de nuevo, el instructor solo hizo un acuerdo si estudia 4 o más horas. Así que en este caso no está en violación del acuerdo y por lo tanto es verdad. Aviso: como hay solo un falso en esta columna y es importante reconocerlo, la declaración condicional si P entonces Q es solo falso cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Todo lo más es verdadero. Y si podemos recordar eso, hace que estas tablas sean mucho más fáciles de completar. Echemos un vistazo al siguiente ejemplo. Queremos completar una tabla de verdad para no P, no Q, y si no P, entonces no Q, y esto es realmente la inversión de si P entonces Q, así que comenzaremos listando P y Q. Como hicimos en la diapositiva anterior, y entonces aviso que P y no P son solo opuestos, significa cuando P es verdadero no P es falso, y cuando P es falso no P es verdadero. Y lo mismo para Q y no Q. Para completar esta última columna, ahora solo vamos a mirar la tercera y cuarta columna. Y la forma más rápida de hacer esto es, de nuevo, reconocer que esta declaración condicional solo será falsa cuando la hipótesis, no P, es verdadera y la conclusión, no Q, es falsa. Y eso ocurre aquí. Aviso de que todo lo más es verdadero. Ahora del curso podríamos hacer la analogía como hicimos en la diapositiva anterior al configurarla como un acuerdo con su instructor. Sin embargo, esto puede obtener un poco de confusión porque si dice que la negación de P es falsa, eso realmente significa que P sería verdadero y siguiente. Por lo tanto, es un poco más difícil de entender, pero puede hacerse. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Aquí miraremos el converso de si P entonces Q, así que miraremos P, Q. Y si Q entonces P. Así que vamos a enumerar P y Q de nuevo como lo hicimos. Y ahora debemos tener cuidado, y lo miramos en el pedido opuesto, significa si queremos analizar si Q entonces P, lo estamos mirando en este pedido aquí. Así que, de hecho, puede ser útil cambiar la orden de las columnas para que coincida con la declaración if entonces si encuentra ese más fácil. Y otra vez, si utilizo el hecho que si Q entonces P solo va a ser falso cuando Q es verdadero y P es falso, podemos completar rápidamente esta columna. Otra vez, leyendo de derecho a izquierdo, aviso que Q es verdadero y P es falso en esta columna aquí, lo que lleva a lo falso en esta tercera columna. Todo lo otro,
Una vez más, es solo verdadero. Ahora vamos adelante y pruebe uno más. Aquí miraremos la contrapositiva de si P entonces Q, lo que significa que miraremos si no Q entonces P. Así que de nuevo listaremos P, Q, no P, no Q, y luego la última columna siempre es nuestra condicional. Así que aviso como en este había cambiado el pedido de not Q y not P. Solo para hacer el análisis un poco más fácil. Y otra vez lo que busco es cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Estoy buscando verdadero o falso y aquí es, y otra vez, todo lo más en esta columna es verdad. Espero que encontraron estos ejemplos útiles. Gracias por ver.